Existen dos vías para tramitar una demanda de amparo. Tenemos el juicio de amparo directo, que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio, y también tenemos el juicio de amparo indirecto o biinstancial, que es aquel que procede contra leyes, reglamentos, decretos, actos u omisiones de autoridades que violen derechos humanos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que analizar y pensar al momento de que pretendan redactar una demanda de amparo? Es lo siguiente. A mí me ha ayudado en lo personal, y estoy seguro que si ustedes analizan lo siguiente que les voy a mencionar, sus demandas de amparo van a ser favorables. Lo primero que tienen que analizar: si el acto de autoridad, si el acto que ustedes van a reclamar en su demanda de amparo es un acto de autoridad. Eso es lo primero que tienen que analizar. Lo segundo que tienen que analizar al momento de que pretenden redactar su demanda de amparo es si ese acto de autoridad puede ser nulificado o revocado a través de un medio ordinario de defensa. Eso es muy importante. Lo primero, ¿por qué? Porque atendiendo al artículo 5 de la ley de amparo, el acto de autoridad es aquel que ordena, ejecuta, trata de ejecutar o inclusive ejecutó el acto que les causa molestia. En periodos recientes, aún siendo un acto consumado, sí se puede retrotraer el efecto a través de la suspensión provisional o en su caso definitiva. Entonces tengan muy presente, si el acto que van a señalar en su demanda es un acto de autoridad, que ordene, ejecute, trata de ejecutar o ejecutó el acto que les causa molestia, y si ese acto crea situaciones jurídicas concretas o las modifica en atención a lo que plasma el artículo 5 de la ley de amparo. Lo segundo que les comenté, si el acto reclamado puede ser impugnado a través de un recurso o medio ordinario de defensa. ¿Por qué? Porque como sabemos, la ley de amparo tiene un capítulo en específico que señala de las causas de sobreseimiento o de improcedencia. Y una causa de esas se da en el artículo 61 de la ley de amparo es: si tu acto reclamado que vas a poner en tu demanda puede ser impugnado a través de un recurso ordinario, por lo tanto no puedes irte al amparo indirecto hasta que agotes ese recurso. Esto atendiendo a diversas jurisprudencias o criterios o las leyes propias federales. La propia ley federal te va a decir si es obligatorio agotar el recurso o si es potestativo para el gobernado agotarlo. En la mayoría de los casos, los jueces de distrito, al analizar la demanda de amparo, lo primero que analizan es si el acto que está reclamando es un acto de autoridad, es decir, es un acto que se dé de supra a subordinación, no de coordinación. Eso es lo primero que analiza un juez de distrito. Y lo segundo que analizan es si ese acto que está reclamando lo pudiste haber señalado o denunciado a través de un recurso ordinario o medio de defensa. Entonces tengan muy en cuenta estos dos consejos que les estoy dando para que al momento de que hagan su demanda de amparo lo analicen y lo estudien, y si encuentran que sí es un acto de autoridad y que sí puede ser impugnado a través del juicio de amparo, entonces háganlo y preséntalo, ¿vale? Pasando al tema que les quiero exponer, los requisitos de la demanda de amparo. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda de amparo? Voy a explicarlo de manera sencilla y con ejemplos para que quede bien entendido. Los requisitos los vamos a encontrar en el artículo 107 de la ley de amparo. Si no tienen su agenda de amparo, les recomiendo que la consigan. Yo tengo una agenda de 2020, entonces consíguela si se van a dedicar a litigar el juicio de amparo. Entonces, es el artículo 108. Primer requisito, lo comento a continuación. Nombre y domicilio del quejoso. ¿Qué quiere decir eso? El quejoso es la persona a quien le vulneraron los derechos humanos. Es la persona a quien el acto le causa molestia. Ese es el quejoso. En juicio de amparo se llama quejoso o quejosa. Obviamente el domicilio, pues es el domicilio en donde le va a llegar
todo tipo de notificaciones a esta persona de la demanda de amparo. Notificaciones de prevenciones, de contestación de vistas, de inconformidades de recursos, informes justificados, informes de plano, todo aquello que tenga que ver con la materia del juicio de amparo y que deba ser notificado, se va a notificar en ese domicilio que señale el quejoso. Obviamente el quejoso puede actuar por propio derecho o en representación. Si es un menor de edad, tiene que ser representación. Si es en materia penal, la representación será a través de su abogado. Entonces, esto es algo muy específico que voy a detallar más adelante en otros videos. Para los fines de esta cápsula, entonces ese es el primer requisito: nombre y domicilio del quejoso. Ok. Segundo requisito, la demanda de amparo: el nombre y domicilio del tercero interesado. ¿Qué es el tercero interesado? En palabras prácticas, el tercero interesado es aquella persona que pudiera verse perjudicado con la concesión de la demanda de amparo. ¿Qué quiere decir esto? Inclusive en el artículo 5 de la ley de amparo nos especifica quiénes son los terceros perjudicados o terceros con interés en los diversos procedimientos. Por ejemplo, en materia laboral, si el laudo fue en beneficio del trabajador, entonces el tercero con interés vendría siendo el patrón. En un procedimiento familiar, el tercero con interés vendría siendo tu parte contraria. En materia administrativa, el tercero con interés puede ser alguna dependencia de la administración pública. Entonces, en palabras generales, es aquel individuo o persona que pudiera verse perjudicado con la concesión eventual de la demanda de amparo que promueva el quejoso. Por lo tanto, hay que llamarlo a juicio. Si no conocen quién es el tercero con interés y no conocen su domicilio, entonces hay una formulita que tienen que señalar. Tienen que escribir lo siguiente: cuando digan nombre y domicilio del tercero interesado, van a manifestar lo siguiente: bajo protesta de decir verdad, manifiesto desconocerlo, así como su domicilio. Ya con eso que lo pongan, el juez de distrito se va a dar por enterado que lo desconocen, y será hasta los informes justificados o los informes previos cuando nos enteraremos de quién es el tercero por interés. Deben poner esta frase, les comento, bajo protesta de decir verdad, desconocerlo, porque si no lo hacen, el juez de distrito les va a prevenir para que lo señalen. Siguiente requisito: la demanda de amparo. La autoridad o autoridades responsables. ¿Quién es la autoridad o autoridad responsable? Pues es aquella autoridad que te emitió el acto de molestia, el acto violatorio de derechos humanos. Es aquella autoridad que omitió actuar conforme a la norma. Es aquella autoridad que emitió el reglamento o el decreto tratándose de actos amparo contra leyes, ¿vale? Entonces la autoridad responsable es aquella que trata de ejecutar el acto reclamado sobre la persona quien está presentando la demanda de amparo. Esa es la autoridad responsable, pero voy a leerlo para que quede un poquito más claro. La autoridades responsables: en caso de que se impugnen normas generales, es decir, amparo contra leyes o reglamentos, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlos con carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugnen sus actos por vicios propios. ¿Qué quiere decir eso? Tratándose de amparo contra leyes, ustedes si ya lo vieron o si no lo han visto, lo van a ver más adelante. Cuando ustedes impugnen una norma, un reglamento, tienen que señalar en su demanda de amparo a todos aquellos sujetos o entes que emitieron esa norma o ese reglamento. Por ejemplo, el Congreso de la Unión a través de las dos cámaras, el refrendo del secretario de Gobernación en su caso, la publicación del Diario Oficial de la Federación como autoridad responsable, el acto de aplicación en específico, qué autoridad te está aplicando esa norma. Entonces, en específico, hagan de cuenta que ustedes tienen este documento que les fue notificado
Y aquí en el documento les va a decir quién emitió ese acto, quién lo está firmando. Si es una autoridad que está en cumplimiento de un mandamiento, es así, tiene que señalarlo. Si es una multa, una clausura, un decreto, un procedimiento de expropiación, así como esté en la firma del funcionario público, así tienen que ponerlo en su demanda de amparo, ¿vale? Siguiente requisito de la demanda de amparo: la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Es decir, ¿qué le estás reclamando en específico a la autoridad responsable? Y si son varias, tienes que señalar cada acto en individual a cada una de ellas. Por ejemplo, si vas a reclamar el procedimiento de extradición, tienes que señalar como autoridad responsable al comandante de inmigración, al secretario de gobernación. Si vas a reclamar una orden de aprehensión, pues al juez de control de primera instancia, del circuito tal. Si van a reclamar como acto reclamado la omisión de la autoridad de pronunciarse respecto a un documento que haya presentado, tienen que ponerlo así. Si van a señalar como acto reclamado de la promulgación del decreto de freno en caso de leyes de amparo contra leyes, tienen que señalarlo así. Y otra cosa muy importante, cuando ustedes formulen sus conceptos, actos reclamados, sean muy específicos y directos, o sean muy concretos en señalarlos. ¿Por qué? Porque a veces he visto que hay formularios o hay demandas de amparo que en los actos reclamados el abogado señala hechos. O sea, dentro del acto reclamado señala hechos y el acto reclamado se hace extenso, difícil de entenderlo. Entonces, el acto reclamado, ustedes tienen que pensar qué le está reclamando a la autoridad y por qué se lo está reclamando. Nada más, sean muy específicos en redactar su acto reclamado. No incluyan hechos en el acto reclamado, porque hay un capítulo de hechos en específico. Por ejemplo, acto reclamado, la sentencia definitiva emitida por la autoridad tal, del expediente tal. Acto reclamado, la omisión de la dependencia tal de pronunciarse respecto a mi documento que ingresé en tal fecha. O sea, no pongan más de lo necesario en el acto reclamado, porque a mí por ejemplo, en mi caso no me gusta, no sería profesional que tenga un acto reclamado extenso, señalando hechos, señalando circunstancias, tiempo, modo y lugar, cuando nada que ver. Inclusive a los jueces de distrito a veces se les hace confuso interpretar un acto reclamado, porque a veces señalan actos reclamados tales y en sus hechos señalan otros actos que no reclamaron en el capítulo respectivo, o se contradicen los actos. Entonces sean muy específicos y concretos al momento de redactar su demanda de amparo. Eso ustedes más adelante con la práctica van a ir afinando los actos reclamados de cada autoridad. Siguiente requisito, la demanda de amparo. Bajo contexto de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Igualmente, cuando ustedes pongan hechos en su demanda de amparo, sean hechos en concreto y en específico. No abarquen hechos que no tengan que ver con el acto reclamado. ¿Por qué? Porque si el juez de distrito, al momento que analice su demanda de amparo, ve hechos que pueden ser reclamados a otras autoridades que no señalaste en tu demanda de amparo, los va a prevenir para que señalen qué acto le van a reclamar a esta autoridad, o en su caso le va a prevenir para que aclaren qué acto vas a reclamar, el acto reclamado A o el acto reclamado B, o en su caso se señalan hechos, sobre todo fechas. Las fechas son muy importantes porque su distrito ve muchas fechas o datos, y puede darse el caso de que el abogado se equivoque y presente la demanda de amparo fuera de los 15 días, que ese término genérico. Puede darse el caso de que el juez deseche de plano la demanda de amparo por ser extemporánea. Entonces, los hechos deben abarcar única y exclusivamente a los actos reclamados de la autoridad. Y obviamente en los hechos, pues argumenten la legitimación que ustedes tienen para impugnar ese acto reclamado. ¿Qué quiere decir esto? La legitimación quiere decir
bajo qué capacidad ustedes están reclamando ese juicio de amparo. Es decir, si ustedes dicen que son sujetos a un procedimiento penal, así deben manifestarlo. Si ustedes dicen en el juicio de amparo que ustedes son ejidatarios o avecendados de tal ejido, así fundamentan su demanda de amparo en los hechos. Si ustedes dicen ser miembros del cuerpo policíaco de la entidad federativa tal, así díganlo y acredítenlo con el documento idóneo. Es muy importante, ¿por qué? Porque a través de eso el juez en el cuadernillo incidental les va a conceder la suspensión o no de los actos reclamados, siempre y cuando ustedes lo acrediten, aunque sea de forma indiciaria y con base en los hechos, porque hay jurisprudencia que dice que únicamente va a bastar para la suspensión provisional los hechos que declare el quejoso. Para la suspensión definitiva ya sería un análisis más específico conforme al caudal probatorio que se exhiba en ese entonces, o que se acredite, o que diga la autoridad responsable. Entonces es muy importante los hechos. Resumo, los hechos tienen que ver con el acto reclamado y con la legitimación que ustedes tienen en juicio. Dale. Siguiente requisito, la demanda de amparo. Los preceptos que, conforme al artículo 1 de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclama. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que esta es la Constitución. En la Constitución se encuentran todos nuestros derechos fundamentales reconocidos por la Suprema Corte de Justicia y el Poder Legislativo. Entonces, sin embargo, no únicamente se pueden alegar violaciones a la Constitución mexicana, sino también violaciones en diversos tratados internacionales. Eso es lo que se refiere con este requisito. ¿Cuál es la disposición normativa constitucional que te fue violada? ¿Qué artículo? Por ejemplo, el artículo 1 que maneja las categorías sospechosas, la no discriminación, la religión, la igualdad entre el hombre y la mujer, la no discriminación por idioma, sexo, raza, todo eso. El artículo 3, el artículo 4, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al respeto a las tierras en caso de derecho agrario, la violación del artículo 123 constitucional en el caso de trabajadores, ya sea el apartado A, el apartado B, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano. Ese es el cuerpo normativo que se refiere este requisito de la demanda de amparo. ¿Cuál es la disposición constitucional que te ha sido violada? Tanto a nivel nacional como de derecho externo, como es el Pacto de San José y diversos pactos o convenios o tratados que tiene ratificado el Estado americano. La Convención Belém-do para eliminar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Económicos y Sociales, todos esos. Entonces, sean ustedes muy lectores y asiduos al conocimiento y a la violación a derechos humanos, porque los derechos humanos no son únicamente los que están en la Constitución, sino también en el derecho internacional, ¿vale? Y el juez está obligado a analizar tanto violaciones a derechos fundamentales, ¿qué quiere decir esto? Las violaciones, a las violaciones que se encuentran en la Constitución Federal, así como violaciones de derechos humanos a nivel internacional, ¿vale? El siguiente requisito, la demanda de amparo. Vamos a saltar al 7, a ese se refiere en caso de controversias constitucionales, acciones de constitucionalidad, pero pues eso no viene al caso. Y el siguiente y último requisito, la demanda de amparo, en específico la demanda de amparo indirecto, es los conceptos de violación. ¿Qué son los conceptos de violación? Los conceptos de violación son los argumentos jurídicos que ustedes tienen a la mano y al alcance para argumentar que esos actos de la autoridad son violatorios de derechos humanos. Esos son los conceptos de violación. Esos conceptos de violación, obviamente, ustedes los van a pulir y a darse cuenta de ellos en el transcurso de su profesión como litigantes o de su experiencia en la materia. ¿Por qué? Inclusive en la universidad nosotros nos enseñaban la aplicación de la lógica.
y en específico la redacción de un concepto de violación, el núcleo o la esencia del concepto de violación es la cosa más sencilla que ustedes puedan observar como violación. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto de violación más simple y específico, más notorio, es casi siempre el motivo suficiente para que se les conceda el amparo. Entonces, ustedes sean muy lógicos en la redacción de sus demandas de amparo. Apliquen mucho el sentido común y van a ver que el sentido común les va a dar muchísima claridad al momento de que ustedes pretenden redactar un concepto de violación. Obviamente los conceptos de violación son argumentos jurídicos, o sea, que están robustecidos por el derecho nacional como internacional, e inclusive que está robustecido con los criterios judiciales de los tribunales colegiados o de la Suprema Corte de Justicia, la denominada jurisprudencia. Entonces manejen ustedes mucha jurisprudencia, sean muy lectores de jurisprudencia y de sentencias, y estoy seguro que en los futuros sus juicios de amparo en la redacción y en su contenido les van a quedar muy bien y va a ser motivo suficiente para que el juez les conceda la protección de la justicia federal. Y si no es así, todavía tienen el recurso de revisión contra la sentencia que emita el juez de distrito. Entonces, no siempre el juez de distrito les va a dar razón a la primera, sino a veces hay que irse al tribunal de alzada a efecto de revocar o que el tribunal de alzada reconsidere la argumentación jurídica que le plasmó el juez de distrito. Entonces, hasta aquí es lo que yo quería comentarles. Aplíquenlo en sus demandas de amparo que vayan a presentar, demandas de amparo en directo. Y si tienen dudas o comentarios o algún tema en específico que quieran tratar, háganoslo saber en los comentarios de abajo del video y yo con mucho gusto voy a atenderles. En los subsecuentes videos vamos a redactar demandas de amparo en específico para que ustedes vean el aspecto práctico de la demanda de amparo. Es sencillo, no es complicado, solo tienen que conocer un poquito la materia y practicarlo para que más adelante se les sea más fácil redactar una demanda de amparo. Entonces es todo y gracias por sus atenciones. Hasta luego.